Ahí sí. Ahora sí. Ya, estamos funcionando. Entonces, chicos, esta es la introducción a la prueba de lenguaje. Es obligatoria para todas las carreras. Matemática y lenguaje son las dos pruebas obligatorias. Entonces, la prueba de lenguaje tiene 65 preguntas y dura, como dice acá, 2 horas y 30. De las 65 preguntas, 60 van para el puntaje y 5 son para ir haciendo más pruebas el año que sigue. Es decir, 5 de las preguntas del año pasado van a salir para hacer la prueba de este año. De todos modos, el bagaje de la pregunta, es decir, como la cantidad de materia que entra por ramo, o sea, por unidad, la van cambiando año a año. Así que vamos a esperar este año para ver lo que dice el DEMRE, para tener una planificación más específica para la prueba de final de año, la PAES. Entonces, la prueba de hace 2 años, desde 2018 y 2019 aproximadamente, se ha ido enfocando 100% en comprensión de lectura. De hecho, ya no se prueba de lenguaje, actualmente se llama de comprensión de lectora. Y tiene 2 áreas principales, como dice acá, de séptimo a segundo medio, que evalúa ciertas habilidades más básicas, y luego tercero y cuarto medio, que aparte de entender lo que se está leyendo, se hace unas preguntas más avanzadas de análisis, de comprensión del contexto del autor, de, como dice acá, un proceso interactivo complejo. Para eso nosotros vamos a estar repasando y estudiando todo el resto del año. Vamos a ver diferentes unidades, vamos a estudiar primero cómo se hacen las preguntas más fáciles, que van a ser las que ustedes tengan en el bolsillo, sí o sí, no pueden equivocarse en esas. Luego vamos a ver preguntas más elaboradas, es decir, las de comprensión intermedia, es decir, que uno tiene que sacar un poquito del texto, un poquito de la comprensión que hayan tenido ustedes, y luego al final vamos a ver las preguntas de evaluación, que son las más complicadas, las más avanzadas, y todo eso lo vamos haciendo con práctica. Además vamos a ingresar también información sobre los tipos de lectura que vamos a ir viendo, vamos a practicar la prelectura, así que mucho ánimo para lo que viene, y cualquier cosa me van preguntando durante la clase, levantan la manito o en el chat. Voy a ir usando cada vez mejor esta plataforma, así que vamos a ir todos aprendiendo, ustedes el lenguaje y yo a usar Zoom. Entonces, ¿por qué es importante esta parte de la comprensión de lectura? ¿Por qué DEMRE se ha ido especificando cada vez más a la parte de comprensión de lectura? Porque esta área le sirve mucho para entender ciencias, para entender historia, para poder responder las preguntas de matemática. Lenguaje o comprensión lectora les está sirviendo como base para los otros ramos, ya quieren aprender área de la salud, quieren ser ingenieros, quieren ser en el lado de arte, quieren desarrollarse en alguna habilidad, todo lleva a la competencia de comprensión lectora. Incluso si están conversando, también tienen que tener una buena redacción para que se les entienda lo que quieren decir. Entonces, son relevantes, como dice acá, para el desarrollo de cualquier aprendizaje en los estudios superiores. Si ustedes aprenden a comprender bien lo que están leyendo y a redactar bien, que va a ser como una evolución secundaria que vamos a tener de esto, van a poder después en universidad cuando entren, en el técnico cuando entren, poder entender mejor qué es lo que están leyendo, hacer una lectura específica, poder hacer un estudio más acabado y no tener que darle vuelta a leer 5 o 6 veces porque no entendieron lo que estaban leyendo. Vamos a aprender cómo se lee. Entonces, como les decía, están estas 3 habilidades que se dividen en básicas, intermedias y avanzadas. Acá en las básicas tenemos el 25%, que son alrededor de 16 preguntas, aproximadamente, son todos aproximadamente, pueden ser 12, 13. Luego viene la habilidad intermedia. Acá antes se incluía vocabulario, y ya desde el año pasado no se incluye vocabulario, así que principalmente preguntas de comprensión lectora en habilidades intermedias. Y, ¿sí? ¿Felipe? Sí, disculpe que le interrumpa. Las habilidades intermedias en los ensayos que usted nos realizaron, salía harto el tema de las palabras,
el hecho de asociarlas a otros significados o también el como sacarlas del contexto. Sí, eso se llama, es la parte, qué bueno que me preguntaste, eso se llama la parte de vocabulario, y desde este año ya no corre, así que todos los ensayos que ustedes envían de los otros años van a estar. Yo lo hubiera dejado porque es muy bueno tener un amplio vocabulario, sin embargo ya no corre. Por eso vamos a ir viendo qué nos va a dar el plan del DEMRE para suplir ese tipo de preguntas, y por mientras vamos a ir viendo solamente habilidades. Así que eso, son preguntas que como ya, como tales, no corren, pero siempre tener un buen vocabulario o saber cómo contextualizar un vocabulario en los textos es muy importante. Así que las que, por ejemplo, ya no corren, no corren, si es que ven en algún ensayo 2015, 2016, 2017, son las preguntas de, habían unas frases que habían que ordenar, ordenar las frases, había otra que era de rellenar, ponían como una línea y era rellenar con adjetivo o las palabras que fueran necesarias, tampoco corre y tampoco creo que sea necesario practicarlo. Sin embargo, si ven ensayos con vocabulario, lo hacen igual, ustedes consideran que no entra, pero les va a servir, porque generalmente vocabulario son palabras más bien, no tan complicadas, pero no son tan fáciles y sirven para contextualizar bien el texto. Y esas se encontraban antiguamente en habilidad intermedia, así que este año vamos a estar atentos a lo que dice el DEMRE para completar las otras 16 preguntas de habilidad intermedia que se van a intercambiar por vocabulario. Luego, la tercera parte, habilidades avanzadas, también otro 25%. Es decir, tenemos un 25% fácil y un 25% difícil y un 50% que es mediano. Las preguntas avanzadas son, las tengo más adelante, de análisis, evaluación. ¿Qué fue lo que el autor quiso decir considerando el contexto en el que se desarrolló el autor? Son preguntas más acotadas, no tan acotadas al texto que están leyendo, sino que al contexto en el que se puede haber incluso escrito lo que estamos leyendo. Entonces acá tenemos desmenuzado las mismas habilidades, las básicas son preguntas literales. Van a ver más adelante que, por ejemplo, el león estaba durmiendo en el bosque. Y las preguntas son, ¿dónde estaba durmiendo el león? Así. Entonces no se puede equivocar en esa. Vamos a ver todos los tips y todas las cositas que ir tomando porque de repente le dan la pregunta al revés. Una de las alternativas va a decir, el león estaba durmiendo plácidamente. Y eso no estaba en el texto. Y la pregunta pide una cosa textual. Y eso no está en el texto. Entonces no va. Aunque parezca que el león estaba durmiendo, bueno, vamos a ir viendo todas las habilidades para poder responder correctamente las literales. Así tener ahí las aseguradas. Básicas, aseguradas. Luego tenemos las habilidades intermedias, que van a haber inferencia, es decir, ustedes toman dos frases y la condensan en una sola palabra, la vamos a llamar caracterización más adelante, o ustedes toman dos frases y de ahí sacan una tercera. Por ejemplo, si en el libro describen una persona que no se baña, no estudia, le pega a los perros, entonces después dice como, el personaje se caracteriza por ser, no sé, y las alternativas son educado, simpático, bueno para la talla, y no sé, mala persona. Entonces, esas son preguntas que están en el texto, pero que ustedes tienen que ponerle un poquito más de análisis. Y acá antes se encontraban las preguntas de vocabulario y que este año estamos esperando a ver si dejan preguntas de vocabulario parecidas, si cambian por otra cosa, porque antes eran 13 preguntas que ahora volaron. Vamos a ver qué es lo que pone el tema este año. Y las avanzadas que fue las que le contaba, que eran las más complicadas. Tenía que estar acá. Entonces, si bien este ramo no requiere memorización, requiere mucha práctica. Nosotros vamos a estar entregándole material semana a semana, desde la próxima semana, porque esta es la integración, para que ustedes vayan practicando. Necesito que las vayan haciendo y a la semana siguiente me pregunten, profe, tú estás buena, tú estás mala, yo ahí voy a mostrar las alternativas correctas, por qué están buenas, por qué están malas, y irnos guiando. De repente hay una pregunta que parecía mucho a la otra alternativa, pero el DEM reconsidera otros puntos críticos para hacer la respuesta, entonces tienen que ir viendo, conociendo la mano. Vamos a ir conociendo la mano del DEMRE que tiene para hacer ciertas preguntas con las respuestas correctas. Es como cuando tienen un profe y dicen como, no, al profe le gusta preguntar esto y esto otro. Y se cambian de profe y al otro le gusta preguntar, no, preguntas de desarrollo y
le gusta preguntar fechas. Entonces, vamos a ver qué le gusta preguntar al TEMRE y qué le gusta responder, que los alumnos respondan, para ir buscando esas pequeñas mellitas, esas pequeñas palabras, claves textuales, en las preguntas en los textos que vamos a ir resolviendo. Entonces, yo recomiendo, por ejemplo, el primer año me dijeron, cuadernos necesitamos, y yo dije, mira, en realidad con la materia que yo entrego es suficiente, pero yo creo que ya desde el año pasado fue muy bueno que tengan un cuaderno de lenguaje en el que vayan marcando ustedes mismos las cosas que yo les puedo ir contando, pueden salir historias, como ustedes me preguntan, yo les puedo decir, ah, mira, ese libro sirve para esto. Está desaparecido. Esta pregunta sirve para resolver estas otras tantas alternativas, entonces, ¿por qué esta alternativa no sirve? ¿Por qué esta alternativa sí sirve? Entonces, a pesar de que yo les voy a ir entregando el material, de hecho quiero entregarles las diapositivas un poco antes, esta no, porque obviamente era la de presentación, se las voy a mandar, pero a pesar de, les voy a mandar la información antes, y ustedes, ojalá, o sea, no ojalá, tienen que leerla para que lleguen a esta clase con la materia ya fresquita y me vayan haciendo preguntas a lo largo. Profe, ¿qué significa que un texto sea mítico? ¿Qué diferencia entre mitología y leyenda? ¿Qué diferencia hay entre un personaje protagonista y o sea, un narrador protagonista y un narrador omnisciente? Catalina, pregunta. Una pregunta, todo lo que hay que como que estudiar y todo eso, ¿lo van a mandar por una carpeta de Drive o lo van a ir subiendo a otra web? Buena pregunta, Kat. Sí, vamos subiendo una carpeta de Drive y además yo voy a ir subiéndola ¿cómo se llama? A la página de ¿el verde? WhatsApp. A la página de WhatsApp. Y además me gustaría preguntarles qué opinan, micrófono abierto, sobre un Discord. A mí me gusta Discord, lo uso harto con mis compañeros, lo usamos, perdí la cámara. No solo para estudiar, ahí sí, sino que también para subir información, y la información queda ahí encarpetada, queda ahí, no se desaparece, uno puede ir comentando y suben. ¿Felipe? Sí, profe, en lo personal no uso mucho Discord, sino también podría ser Telegram. Telegram. Lo que pasa es que con Discord lo que me gustaría también es poder hacer salas de estudio y el momento de hacer ensayos subirlo ahí. Claro, Telegram también es bueno, pero si van conversando, suben. En cambio en Disculpe, Discord profe, uno... en verdad yo preferiría usar Discord, es que es mucho más sencillo en verdad para estudiar y ver las clases. Ya. Ahí vamos a ir viendo, o sea, igual estamos viendo con otros profesores esa posibilidad, a mí me gusta. Y claro, dejar, por ejemplo, sala de lenguaje, lo estoy haciendo, Felipe, sala de lenguaje y toda la información de lenguaje, sala de matemática y toda la información. Ahí estamos viendo más o menos si logramos hacerlo, cuántos alumnos podrían entrar, porque hay muchos que se pueden conectar solamente por el celular y es complicado. Así que sí o sí vamos a tener, como decía Catalina, un drive. Aparte me gustaría ir subiéndosela a través de WhatsApp. Así que ahí vamos a ir viendo en las guías. Vamos subiendo primero la información, que va a ser la clase de la diapositiva. Y luego al final de cada clase, el mismo día o el día después, la guía para que ustedes resuelvan. Al principio de la semana siguiente vamos a resolver esa guía. Como las clases de lenguaje son más bien cortitas en materia, son más prácticas, vamos a estar detenidos más bien en eso. Les pasa la materia que debe durar unos 20 minutos y el resto es práctica, 1, 2, 3 ejercicios. Muy importante, sepan editar con todo el año les enseño esto, sepan editar con el Adobe Reader. Yo sé que hay muchos que se manejan ya y deben estar muy acostumbrados con las clases online, pero acá, por ejemplo, tienen esta parte que resaltar. Acá están viendo la manito, se resalta y pueden ver eso. Vamos a ver la próxima clase que partimos con prelectura, que resaltar va a ser muy importante. De hecho, yo hice el ensayo que ustedes hicieron, lo hice, y para poder resolverlo, no lo tengo más, pero yo tenía todo rayado. La pregunta, por ejemplo, una técnica que vamos a ver la próxima semana. La pregunta 5 dice, en el párrafo 4, entonces yo primero leo las preguntas, tomo mi lápiz, voy al párrafo 4, lo encierro con harto drama, porque se puede rayar toda la prueba si ustedes quieren, lo encierro con harto drama, y
Luego, cuando empiezo a leer el texto, ya sé de qué párrafo me van a estar preguntando. Por ejemplo, en el del eh, la ñuñuca, creo que se llamaba, la flor. La primera pregunta decía como, ¿qué es? ¿O quién es? Entonces, yo leí primero todas las preguntas y marcaba ya, ¿quién es? Iba con mi lapicito y un destacador. Y cuando aparecía en el texto, como yo ya sabía que me lo iban a preguntar, lo destacaba. Luego iba la Profe, pregunta. esa pregunta estaba literal, creo. Sí, esas son las preguntas literales que vamos a ir viendo, que es, de hecho, de las que le nombraba del 25% fácil, que ustedes tienen que tener, después vamos a ir viendo seguro. De todos modos, estoy contenta porque les fue bien en el ensayo. Les fue bien mejor que los otros ensayos, tienen envidia a los otros ensayos, no importa, estas son las mejores clases. Tuvieron buenos los puntajes porque en general la gente, el promedio que tenemos como curso, como lenguaje, está bueno. Entonces, eso nos va a servir nosotros para partir, aunque en contra, medio frío, en contra, el lenguaje es complicado que se suba si no practican. Entonces, no quiero que se confíen, es decir, le fue bien, hurra, pero no quiero que se confíen porque lenguaje es pura práctica, o sea, es principalmente práctica y principalmente conocer qué es lo que el siempre quiere preguntarme. A diferencia, por ejemplo, yo estudio medicina, entonces sé que biología se estudia de diferente manera, se estudia con gráficos, con aprendiendo, eh, bueno, por ejemplo, física, fórmulas, biología es mucho, yo hacía mucho mapa conceptual, el lenguaje no hay mapas conceptuales, no hay fórmula, se desarrolla otra área, entonces sí necesitamos que se concentren en las clases, que vayan haciendo las cosas, y entre más constante, más alta va a ser la curva de crecimiento. Ustedes parten alto y tan constantes terminan alto, pero si no estudian en las clases y se confían, les prometo que la línea va a quedar igual de constante, y eso es lo que no quiero, quiero que suban, y eso es lo importante. Entonces, eso. ¿Alguna duda de la vida? ¿Alguna duda de la prueba? ¿Algo chistoso que quieran contar? ¿Alguien ya dio la prueba? Yo. Ya. Ya, tengo 2 egresadas. Yo la vi. Súper. Tengo varios entonces Yo para también. tener presente. Yo igual. Excelente. Em, para contarles más o menos, yo di la prueba 1, 2, 3 veces. Primero la di en cuarto medio, luego me tomó un año y luego me cambié de universidad, así que la hice de nuevo. Y ahí dije como, hoy creo que sé demasiado de la prueba de lenguaje, así que debería hacer clases. Eh, Así que no se preocupen, tampoco se preocupen por la edad que entren a la universidad, los que sea alguien mayor, algo así. Eh, Eso. ¿Qué más? Soy profesora de lenguaje ahora, pero yo estudio medicina, voy en tercer año actualmente, porque me cambié como la espantada de carrera. Tengo 26, 27 años. Uy, ¿cómo crees? Tengo 27 años. Y en mi última prueba de lenguaje saqué 8,26. Me equivoqué en una pregunta más menos que el puntaje nacional que hubo. Fue terrible, fui la segunda nota, el segundo puntaje. Así que espero entregarles todos mis conocimientos. Y yo aprendí, o sea, todo lo que vamos a ver en este semestre, o la mayoría que vamos a ver durante este año, yo lo aprendí de una profesora que trabajaba para el DEMRE. O sea, siento que hice trampa de alguna forma porque yo no sabía, estaba en un preuniversitario y de repente la profe dijo como, sí, bueno, y cuando yo trabajaba para el DEMRE se hacían así las cosas. Y yo quedé así como, señora, ¿usted trabajó para el DEMRE? Y claro, por eso era tan buena, por eso sabía todos los tips. Y yo esos tips se los voy a entregar a ustedes. Así, de primera fuente, de segunda fuente, pero se los prometo que estaba muy buena la información. Así, mira, ese universitario era muy caro, a mí me becaron, por suerte, y yo se la entrego a ustedes gratis, sí, gracias Tental. Así que valoren estas cositas, vengan a clases, hagan los ejercicios, esta calidad asegurada, así. Así que mucho ánimo y bienvenidos a Lenguaje Admisión 2023 para la PAES. Eso, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Ya estamos terminando ya a la clase? Estamos salvados entonces, pues, profe. Sí, pues así estudian, con este material llegan pero lejos, pegados ahí en el techo de los 1000 puntos. Ya chicos, Desayuno con el presidente.
Sí, ahora sí dan ganas de desayunar con el presidente. Cuando yo la di las 2 veces, ninguna de las dos me tincaba, así que por eso no quise sacar nacional, eso fue. Ya, por eso me quise equivocar en una más. No, eso era. Ya chicos, nos vemos, con un gusto, me encanta. Ojalá prendan las cámaras, yo acá puedo agrandar ya y los veo a la mayoría. Así que estoy muy contenta de tenerlos nuevamente, otro curso más. Y felicitaciones por estar acá y por ser responsable de su futuro. Que, Profe, eh, yo estaba en el baño, por eso no prendí la cámara. Mucha Cristian. Pero Para esa no es la necesidad perderme de su ser clase, hasta me llevé responsable. el computador para allá, Ah, ya, casi, ya. en el, Pero en el basurero. bueno, de eso, si hubiésemos estado en clases presenciales, no hubiese podido ir para allá, así que, bueno, punto a favor de las clases online. Pero eso, qué bueno que sean responsables por su propio futuro, que son tan jóvenes, la mayoría, bueno, son todos jóvenes. Así que felicitaciones por estar acá y como les digo nuevamente, bienvenidos. Y ya no se me ocurre más, así que alguien, si no quedan más dudas, ¿te quieran preguntar algo? ¿No? Ya veo puros no. Excelente. Nos vemos la próxima semana. Vengan, es muy divertido, a mí me entretiene mucho. Así que eso. Chao, profe, que Profe, estés bien. cuídese. Chao Chao, chicos, profe. besitos, vayan a tomar Profe, once. Gracias. un Chao, gusto. profe. Chao. Un gusto. Ahora, ¿cómo cerrar esta clase? No lo sé porque me subo al Zoom. A ver.